Finalmente, ayer la Asamblea votó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefi? Buenos días, gracias por el espacio, un saludo para quienes nos ven esta mañana. Buenos días también. 59 legisladores votaron en contra de la despenalización del aborto para víctimas de violación y en casos de incesto, de estupro, de inseminación no consentida, que era lo que se incluía, y 65 más votaron a favor, 6 se abstuvieron y entonces faltaron 5 votos para que pueda ser aprobado como se lo estaba planteando. Ahora podrá mantenerse en eso la Asamblea, ya no hay espacio para la reconsideración, esperan ya solo el veto del presidente. Bueno, es un tema bastante complejo, fue un debate muy largo que agotó varias etapas y ayer ya al momento de la votación se definió claramente una postura. Ahora, dentro de lo que establece el procedimiento parlamentario, es competencia del presidente recibir el texto y pronunciarse, pero no pronunciarse más allá de aquello que no haya sido aprobado ni remitido por la Asamblea Nacional, y este particular ayer no tuvo los votos para que pueda ser considerado en el texto remitido al presidente de la República. Y en contra de los violadores, algo que se haya aprobado, propuesto, porque hoy mismo 16.214 expedientes que están reposando en la Fiscalía, tenemos violadores sin condena, que salen con rebaja de pena, que han planteado ahí siendo un delito atroz. Bueno, precisamente parte de la propuesta de fortalecimiento en materia de seguridad ciudadana que formuló Guayaquil en el año 2018 y que el día de ayer fue aprobada prácticamente en su totalidad, contempla el hecho de revisión de sanciones en esos casos, inclusive exención a otros tipos, como por ejemplo la responsabilidad del responsable de un centro de educación superior en denunciar cuando tiene conocimiento de nuestros hechos. Ahora, a partir de esta reforma, la parte siguiente es que quienes son los encargados de aplicar la ley, los operadores de justicia, jueces y fiscales, lo hagan con la rigurosidad y con la celeridad del caso. Esto es un gran desafío. Si bien es cierto, la Asamblea ayer ratificó las únicas 2 causales por las cuales se despenalizaba el aborto, el desafío es muy grande, es importante porque hay que tutelar y proteger los derechos de las mujeres que son violadas. Hay que sancionar con rigurosidad al violador, porque es precisamente ese el criminal que causa o genera el problema. En materia de seguridad, plantearon ustedes el endurecimiento de penas, sanciones por actos delictivos, también en casos de reincidencia, y es que es el cuento de nunca acabar, es lo que contamos aquí todos los días. Los cogen, resulta que tenían 30 detenciones, tienen antecedentes penales, pero siguen allí sueltos y valiéndose de 1001 formas que la ley o la inacción de jueces lo permite. ¿Qué plantearon sobre eso? Bueno, el día de ayer ganó la ciudadanía, y en este particular la propuesta es absolutamente clara. Cuando esa conducta recurrente de alterar contra un mismo bien jurídico, hablamos del caso de la propiedad, sea el hurto, sea un robo calificado, sea un robo simple, inclusive una estafa, es permanente en una persona, ese ciudadano, cuando es procesado, no va a poder acogerse durante la investigación a una medida sustitutiva de la sustitutiva a la prisión preventiva, es decir, va a estar durante ese procesamiento en la cárcel y una vez sentenciado. Y reincidente significa desde la segunda vez, porque claro, cuando hacen la distinción no es que solo roba un celular, es que no ha entrado a robar millones y bajo ese pretexto es que tenemos que entran y salen porque en ese momento robaron solo un celular y se hizo la distinción. Luego sabemos que por un celular mataron a una persona, pero cuando consideran la reincidencia para que ya no se puedan aplicar entonces las sustitutivas, ¿de qué casos estamos hablando? Bueno, precisamente ese es el tema importante. Ahora lo que se conceptualiza es que cuando se vuelva a cometer una infracción dentro de un mismo bien jurídico protegido, hablamos del derecho a la propiedad, el caso que usted está proponiendo, en el caso del robo, si antes cometió un robo simple y luego comete un robo con fuerza, en ese particular ya no podrá delincuente acogerse a una medida ¿y si son 2 alternativa a la robos prisión simples? preventiva. Bueno, exactamente igual, porque es el mismo bien. Estamos
tutelando o precautelando el derecho a la propiedad. Esa es la corrección necesaria. Ese es el aporte que ahora le va a permitir a los operadores de justicia así aplicar la ley en beneficio del ciudadano y no soltar a ese delincuente que reiteradamente infringe la ley. 89 asambleístas apoyaron el proyecto de ley para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana para que sea incorporado en este segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. Esto fue propuesto, de hecho, por su bancada, estuvo el asambleísta Henry Bucalón ahí, y ahí se propone, entre otras cosas, evitar la caducidad de la prisión preventiva en delitos como robo, secuestro, inviolabilidad de la integridad sexual, el abuso o violencia de la mujer, ahora que hablamos de eso, o miembros del núcleo familiar. ¿Qué se consigue ahí versus lo que estaba vigente hasta hoy? Bueno, en el tema de evitar la caducidad de la prisión preventiva no fue un particular que la Asamblea Nacional aprobó en el debate del día de ayer. ¿Y por qué no lo aprobó? Porque se consideró que aquello tenía algunas connotaciones constitucionales que supuestamente establecían un choque en cuanto a derechos debidamente establecidos en la Constitución. Pero más allá de aquello, lo importante fue el alcance de las reformas que sí se aprobaron en materia procedimental, en materia de no permitir ese abuso de la aplicación de medidas sustitutivas al que usted se acaba de referir, de no permitir la caución también en esos delitos, de revisar las penas en delitos de robo, de secuestro, de violencia en contra de la mujer y el núcleo familiar. Son aportes importantes que ahora tienen que necesariamente ser aplicados, Steffi. Y ver que sean bien aplicados por los jueces, porque luego entramos a toda la discusión de qué pasa después, pero hay algunos otros... Iba hacia allá, iba hacia allá. Ahora el desafío pasa no solo porque el presidente haga lo que tiene que hacer y no vete sin ningún fundamento lo que la Asamblea el día de ayer aprobó, porque el presidente tiene la oportunidad de demostrarle al país que él también está del lado de los ciudadanos, porque al menos las reformas en materia de seguridad ciudadana lo que buscan es darle más derechos y garantía a los ciudadanos. Ahora, el desafío está en que absolutamente todos, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, claro está, respetando la independencia de funciones, pongamos nuestra mirada hacia los operadores de justicia, jueces y fiscales. No podemos poner a todos en el mismo saco. No todos son corruptos. Hay mucha gente preparada y capaz, pero si ellos incumplen su deber, no solo tendrán que ser destituidos, sino que también tendrán que ir a la cárcel, porque un juez que deje en libertad a un delincuente es cómplice del atentado o contra la vida o contra los bienes de los ciudadanos. Incluyeron el tema de exponer el rostro de los delincuentes cuando son capturados en flagrancia. Ok, ¿y qué pasa ahí con los nombres? Por la presunción de inocencia sacaron que no se puede dar los nombres de los delincuentes, aun cuando están ahí robando en delito flagrante. Pero depende quién lo cuente, porque son las mismas instituciones públicas, la Fiscalía incluso, que a veces oculta y cuando le conviene lo dice. Entonces, ¿qué cabe a su juicio ahí y en posición de la Asamblea? ¿Cuál fue? Bueno, primero, adecuada la decisión de que se pueda mostrar el rostro del aprendido en delito flagrante. Y a partir de ese momento no puede existir una reserva de la identidad porque no hay nada que investigar. ¿Qué dice la norma penal en este momento? Que la reserva existe a partir de la investigación, una indagación. Una vez que se valida la flagrancia, inicia formalmente un proceso penal y la característica de publicidad, salvo determinadas excepciones, empieza a operar. Por lo tanto, va a ser posible no solo apreciar el rostro, sino también conocer el nombre de ese sujeto que está alterando el orden y está atentando en contra de los bienes y la vida de los ecuatorianos. El criterio de Vicente Tayano, asambleísta por el Partido Social Cristiano y en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.